Belinda ha sido muchas cosas en el imaginario colectivo latino: estrella infantil, ícono pop, musa de amores tormentosos, figura de moda, polémica en redes. Pero hay algo que ha sido aún más poderoso que sus canciones o sus looks: su silencio. Durante años, mientras los medios explotaban cada ruptura, cada tatuaje ajeno con su nombre, cada gesto en un concierto, ella callaba. No respondía, no se defendía, no confirmaba ni desmentía. Su voz no estaba en las portadas, solo su imagen. Y eso fue sin duda parte de la estrategia. Pero ese pacto con el silencio comenzó a resquebrajarse. En los últimos meses, Belinda ha dado señales claras de estar lista para hablar. No solo para contar su versión de los hechos, sino para redibujarse como mujer, artista y figura pública. El cambio no es casual. Las redes ya no son el mismo lugar de antes. El público ha madurado y la exigencia de autenticidad pesa más que nunca. En este nuevo escenario, Belinda ha empezado a dejar caer las capas del personaje para mostrar algo más crudo, más incómodo, más real. En entrevistas recientes, en indirectas precisas en sus canciones y en apariciones públicas cargadas de simbolismo, la artista ha dado señales. Señales de que ya no va a vivir bajo el guión impuesto por la industria, ni por sus ex, ni por el cuento de hadas que le construyeron de niña. Pero, ¿qué es exactamente lo que está diciendo Belinda? ¿Qué silencio se está rompiendo? ¿Y por qué ahora? En este viaje vamos a desmenuzar, capítulo por capítulo, las claves ocultas de este giro. Desde su infancia mediatizada hasta sus batallas internas con contratos, relaciones, imagen y maternidad negada. Porque lo que Belinda nunca dijo puede ser mucho más impactante que lo que todos creíamos saber. Antes de continuar, suscríbete a Detrás del Brillo. Aquí revelamos lo que otros solo insinúan, lo que se calla, lo que se esconde y lo que nadie se atreve a decir. Dale like, comenta con tu teoría y activa la campanita. La mayoría recuerda a Belinda como la carismática niña de Cómplices al Rescate, con su pelo largo, voz dulce y esa sonrisa que parecía no tener sombra. Pero tras esa imagen perfecta se escondía una realidad mucho más compleja, una infancia sin infancia. Desde muy pequeña, Belinda fue introducida a un mundo de exigencias, ensayos, contratos y cámaras. No hubo recreo, no hubo fiestas escolares, hubo audiciones, hubo memorizar guiones, hubo maquillaje, luces y responsabilidad de adulto antes siquiera de saber lo que era una adolescencia normal. Y mientras el público la adoraba como la niña estrella por dentro, Belinda comenzaba a experimentar lo que muchas figuras infantiles sufren en silencio: el agotamiento emocional, la presión por complacer y el peso de ser la fuente económica de una familia entera. La pregunta no era ¿quieres actuar?, sino ¿estás lista para no fallar? ¿Dónde quedó la niña? ¿Dónde quedaron los berrinches, los errores, las tardes de aburrimiento que todo niño merece vivir? Para Belinda, la perfección fue la única opción. Su sonrisa no podía flaquear, su voz no podía fallar, su imagen no podía mancharse. Lo que pocos sabían es que desde aquellos años, su vida estaba regida por una estructura férrea de control. Cada paso, cada palabra, cada look debía pasar por filtros. Filtros impuestos por productores, representantes e incluso figuras familiares con un rol protagónico en su carrera. Belinda no era una niña que jugaba a ser artista, era una artista que debía dejar de ser niña. Y aunque durante años ella se mantuvo al margen de cualquier escándalo, en parte por esa misma formación de disciplina absoluta, el precio emocional fue alto. Las primeras grietas en su salud emocional no aparecieron con sus rupturas mediáticas. Comenzaron mucho antes, en los camerinos donde no podía llorar, en las entrevistas donde tenía que ser perfecta. En este punto, una pregunta se vuelve inevitable: ¿cómo se reinventa una mujer que fue moldeada desde niña para no tener voz propia? ¿Cómo se empieza a hablar cuando tu silencio fue parte del contrato desde los 8 años? A medida que Belinda dejó atrás la etapa infantil, parecía que todo estaba alineado para su ascenso como ícono juvenil. Su transición fue impecable. De niña tierna a cantante pop, de estrella de novelas a figura mediática de primer nivel. Pero lo que parecía una evolución natural fue en realidad una construcción estratégica y profundamente sofocante. Con una imagen pulida al milímetro, Belinda pasó a encarnar la figura de la chica ideal. Bella, talentosa, elegante y sobre todo inofensiva. No podía fallar, no podía rebelarse, no podía mostrar una opinión política ni una emoción fuera de lugar. Todo estaba orquestado, desde su look hasta las palabras que podía decir en entrevistas. Y así,
comenzó una etapa que ella misma ha descrito después como vivir para complacer. Cada disco, cada campaña, cada relación pública parecía más una operación de marketing que una decisión personal. Detrás de las portadas brillantes y las alfombras rojas, Belinda ya no sabía si cantaba porque lo amaba o porque era lo que se esperaba de ella. Sus redes sociales eran vitrina de una perfección que ella no sentía, y aunque vendía millones, llenaba conciertos y era adorada por marcas de lujo, la disociación interna era inevitable. ¿Quién era Belinda realmente? ¿La estrella que todos querían que fuera? ¿O una mujer atrapada en un personaje que nunca eligió del todo? Pero quizás uno de los momentos más simbólicos de esta jaula dorada fue el control que terceros ejercían sobre sus relaciones sentimentales. Las cámaras parecían estar siempre listas, las notas de prensa perfectamente coreografiadas. Y el verdadero vínculo emocional, cada vez más difuso. ¿Quién amaba a quién y quién fingía amar para mantener la narrativa? Lo más inquietante es que en aquel momento Belinda no tenía espacio para cuestionarlo. Estás en tu mejor momento, le decían. Pero, ¿de quién era ese momento? Este capítulo marca el inicio de su crisis de identidad, porque cuando todo en tu vida es una producción, llega un punto en que no sabes si te estás mirando en un espejo o en una vitrina. Cuando Belinda y Christian Nodal anunciaron su relación, el internet colapsó. Ella, ícono del pop con aura inalcanzable. Él, el fenómeno regional mexicano con actitud desafiante y estilo rudo. La combinación parecía imposible y por eso mismo perfecta para los titulares. Pero detrás del romance de cuento se escondía un torbellino emocional, mediático y personal que terminó por empujar a Belinda a un punto sin retorno. Desde el principio, la relación fue carne de cañón para los medios. Cada gesto, cada palabra, cada tatuaje y cada anillo de compromiso fue diseccionado públicamente. Las expectativas no eran románticas, eran comerciales. Y lo que debió ser un espacio privado de afecto se convirtió en una feria mediática en la que todos querían opinar. Y mientras Nodal mostraba un perfil más espontáneo, incluso provocador, Belinda debía seguir encarnando la reina blanca del pop. El contraste entre ambos estilos, lejos de enriquecer la relación, comenzó a fracturarla. Las cámaras exigían espectáculo, las marcas exigían continuidad. Y Belinda empezaba a sentir que ya no era dueña ni de su propia historia de amor. Pero lo más duro no fue la ruptura, fue el linchamiento digital que vino después. A Belinda la acusaron de todo, de interesada, de manipuladora, de usar a Nodal como trampolín. Y lo más doloroso es que ella no dijo nada. Guardó silencio mientras su imagen era triturada por la opinión pública, por youtubers, por panelistas y hasta por ex colaboradores. Años de construir una imagen limpia, cuidadosa y profesional parecían desmoronarse en segundos. Y eso marcó un antes y un después. Porque por primera vez, Belinda no solo perdió una relación, perdió el control, pero también, y sin saberlo, empezó a encontrarse. Tras el huracán mediático que fue su ruptura con Nodal, Belinda hizo algo que desconcertó a muchos. Desapareció. No dio entrevistas, no respondió a ataques, no aclaró rumores. En una era donde los famosos corren a redes sociales a defenderse o a monetizar su versión, ella optó por lo más inesperado, el silencio. Pero no fue un silencio vacío. Fue un silencio calculado, un respiro, una pausa emocional. Porque por primera vez en años, Belinda dejó de ser un personaje y comenzó a reconectarse con la mujer detrás del mito. Durante ese tiempo fuera del radar, Belinda se dedicó a lo que pocas celebridades se permiten: sanar. Lejos de los reflectores, de las firmas de contratos y de las coreografías interminables, se reencontró con sus raíces, con su familia y, según fuentes cercanas, con su espiritualidad. Y fue ahí donde nació una nueva versión de ella. Más real, más fuerte, más libre. Lo vimos primero en pequeños gestos, publicaciones más honestas, menos filtros, mensajes cargados de introspección y frases que dejaban entrever que algo había cambiado. Ya no era la Belinda que posaba con perfección quirúrgica. Era una mujer que hablaba desde la experiencia, el dolor y la madurez. Y aunque su regreso a la música ha sido paulatino, lo cierto es que cada movimiento reciente de Belinda suena a reinvención. Ya no se le ve solo como una estrella pop que repite fórmulas. Ahora se la escucha como una voz que tiene algo que decir. ¿Está lista para reconstruir su imperio? ¿O simplemente quiere cerrar ciclos y vivir sin los barrotes del personaje que la industria construyó? Belinda no gritó su verdad. No se subió a una tarima a reclamar justicia.
No expuso chats ni hundió a nadie en entrevistas explosivas. Su manera de romper el silencio fue más elegante, más simbólica y por eso mismo, más poderosa. Porque en un mundo donde todo se dice para likes, ella eligió lo sutil, lo personal y lo auténtico. No necesitó destruir a nadie para elevarse. Bastó con mirar hacia adentro y reencontrarse con su voz. En sus más recientes apariciones, ya sea en entrevistas internacionales, colaboraciones musicales o proyectos personales, se nota una Belinda distinta, más dueña de sí, menos complaciente y con una mirada que ya no busca aprobación, sino conexión real. Esa nueva versión no solo emociona a sus fans, también desconcierta a quienes durante años intentaron controlar su narrativa. Y es que Belinda ya no necesita romper el silencio en el sentido tradicional. Ella ha aprendido que la mejor manera de contar su verdad es vivirla. Y si tú también crees que detrás de cada celebridad hay una historia que merece ser contada sin filtros, suscríbete a Detrás del Brillo. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las luces y sombras de quienes parecen tenerlo todo, pero que aún buscan su voz. ¿Cuál es tu teoría sobre la verdadera Belinda? Te leemos en los comentarios.